no comemos eso. Con esas palabras, mi suegra tiró al suelo el pastel que mi madre de 70 años había horneado durante todo el día para su aniversario. Los invitados se quedaron boquiabiertos, y mi esposo simplemente se dio la vuelta. Mi madre comenzó a llorar, y yo, con calma, levanté el teléfono y presioné un botón. 15 minutos después, la celebración terminó con los gritos de mi suegra y el pánico en los rostros de los invitados. Alice Ford siempre se había considerado una persona de compromisos. En su trabajo como organizadora de eventos, esto era una habilidad profesional, suavizar los ángulos agudos, encontrar una solución que satisficiera tanto al cliente caprichoso como al contratista cansado. Sabía sonreír cuando tenía ganas de gritar y decir, los entiendo. Cuando en realidad no entendía absolutamente nada. Esa misma habilidad la había trasladado a su vida familiar, donde la cliente principal y más exigente era su suegra, Serena. Alice, de 32 años, llevaba 5 años casada con Charlie. Lo amaba, o al menos quería creer que lo hacía. Amaba a ese chico alegre y despreocupado con el que se había conocido en el cumpleaños de una amiga en común. Pero con los años, la ligereza se desvaneció, y en su lugar se hizo cada vez más evidente la sombra de su madre, una mujer autoritaria e inflexible, acostumbrada a decidir todo por su único hijo. Su apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo en las afueras de Atlanta, comprado con una hipoteca que ellos compartían, había dejado de ser su fortaleza personal. Serena aparecía allí sin previo aviso, con inspecciones y consejos no solicitados. Podía mover un jarrón porque según el Feng Shui se ve mejor, o criticar las cortinas que Alice había comprado. Ese color te hace ver pálida, Alice. Charlie solo sonreía culpablemente y decía su frase característica, pero es mamá. Y se acercaba un día que prometía ser el punto álgido de este silencioso enfrentamiento, el 60º aniversario de Serena. La suegra planeaba celebrarlo a lo grande, restaurante, música en vivo, decenas de invitados, toda su antigua tropa de maestras y parientes lejanos que Alice había visto solo una vez, en la boda de ella y Charlie. Una noche, mientras cenaban, Alice decidió hacer un movimiento estratégico. Sabía que para Serena el estatus y la opinión de los demás eran lo más importante. ¿Y qué podía ser más prestigioso que un banquete lujoso organizado por profesionales? Charlie, ¿y si nos encargamos de la organización del aniversario? Propuso entre dientes mientras le servía té. Él levantó la vista sorprendido. ¿Cómo? Pero mamá ya eligió el restaurante, el que está cerca de su casa. Restaurante está bien, comenzó Alice suavemente, pero eso es cosa del pasado. En mi trabajo, puedo organizar todo al más alto nivel, los mejores chefs de la ciudad, un salón elegante, servicio impecable. Charlie silbó. Alice, ¿has visto los precios en tu oficina? Tendríamos que ahorrar 6 meses para un banquete así. Hablaré con mi jefe, guiñó Alice. Tengo buena reputación. Creo que podré negociar un descuento. Uno muy grande, para la familia. Esa idea encendió una chispa de esperanza en Alice. Imaginó a Serena, impresionada por la magnitud y la calidad, finalmente reconociéndola. Viéndola no solo como una chica que sedujo a su hijo, sino como una igual, una mujer capaz de resolver asuntos serios. Era su oportunidad. Su manera de ganarse la aceptación que nunca había conseguido en 5 años. Charlie se entusiasmó con la idea. Por la noche llamó a su madre, y Alice, que estaba cerca, escuchó cómo le describía emocionado las posibilidades. Serena, tras una breve pausa, accedió con benevolencia. Alice respiró aliviada. Parecía que el hielo se estaba derritiendo. Al día siguiente habló con su jefe, Clint, y él, valorando a Alice como una de sus mejores empleadas, aceptó ofrecer un 70% de descuento. Era casi al costo. Para ti, Alice,
Cualquier cosa, dijo. Considera que es una recompensa por aquel complicado proyecto con los petroleros. Esa noche, mientras discutía los detalles con Charlie, Alice se sentía eufórica. Todo estaba saliendo a la perfección. Mamá estará encantada, decía Charlie, abrazándola. Eres increíble. Solo quiero que todo salga perfecto, respondió Alice, acurrucándose contra él. Que tu madre sea feliz. En ese momento, realmente creía que este aniversario marcaría un nuevo comienzo en su relación, que el hielo del distanciamiento finalmente se derretiría. Pero cuando Charlie, ya adormilado, murmuró: solo asegúrate de que todo esté aprobado por mamá. Cada flor en la mesa. Ya sabes, a ella le gusta que todo sea a su manera. Un ligero escalofrío recorrió la espalda de Alice. Ella ahuyentó esa sensación. No, esta vez todo será diferente. Estoy haciendo tanto esfuerzo, se repetía para convencerse. Los preparativos para el aniversario avanzaban a toda marcha. Alice se sumergió por completo en el trabajo, utilizando todo su profesionalismo y experiencia. Ella misma eligió el mejor salón del complejo de banquetes imperial, que era atendido por la empresa para la que trabajaba. Un salón con ventanas panorámicas que daban al paseo marítimo, con candelabros de cristal y pesadas cortinas de terciopelo. Pasaba horas coordinando el menú con el chef, seleccionando los platos más exquisitos: tartares de atún, ensalada con pechuga de pato e higos, medallones de ternera con salsa de trufa. Cada detalle, desde el color de los manteles hasta la lista de reproducción de la música en vivo, estaba planeado al mínimo detalle. Alice no solo quería organizar una fiesta, quería crear una obra maestra que dejara a su suegra completamente impresionada. Un fin de semana, Alice fue a casa de sus padres. Su madre, Sara, una mujer tranquila y extremadamente amable, que toda su vida trabajó como repostera en la mejor fábrica de la ciudad, escuchaba con preocupación los relatos de su hija sobre los grandiosos preparativos. «Alice, ¿no será demasiado todo esto?», preguntó mientras servía té de hierbas aromático en las tazas. Tal vez a Serena le gustaría algo más simple, más cálido, más íntimo. «Mamá, ya sabes cómo es», suspiró Alice. Ella valora el estatus, el despliegue. Quiero que finalmente vea que no soy un cero a la izquierda. Quiero que se sienta orgullosa de mí, como Charlie. Sara negó con la cabeza, pero no discutió. Conocía demasiado bien el carácter de su nuera. En cambio, su rostro de repente se iluminó. «Sabes, hija, se me ocurre algo. ¿Qué aniversario sería sin pastel? Voy a hornear para Serena mi pastel especial. ¿Recuerdas? Ese mismo, de la receta antigua, con verdadero agar-agar. Será mi regalo para ella, hecho con todo mi cariño». Alice brilló de alegría. Era una idea genial. Un banquete lujoso organizado por profesionales y en el centro, un pastel casero hecho con amor. Era el toque maestro que podía derretir incluso el corazón de una reina de hielo como Serena. «Mamá, esto es maravilloso». Abrazó a su madre. «Le encantará». Esa misma tarde, impulsada por el entusiasmo, Alice llamó a su suegra para compartir la noticia. Con entusiasmo describía el increíble pastel que haría su madre y como todos los invitados quedarían maravillados. Al otro lado del teléfono hubo una pausa. «¿Un pastel casero?», preguntó Serena, y en su voz se percibían notas gélidas que hicieron que Alice se sintiera encogida por dentro. «Alice, querida, claro que aprecio la buena intención de tu madre, pero ¿te imaginas el nivel del evento? Habrá personas respetadas, mis antiguos colegas, el director de la escuela, un diputado del consejo local y les vamos a servir repostería casera». «Pero, Serena, no es cualquier cosa», intentó replicar Alice. «Mi madre es repostera profesional, sus pasteles». «Fue repostera»,
querida. Interrumpió la suegra con suavidad, pero con veneno en la voz. Ahora está jubilada. Y además, es cuestión de estatus. Si vamos a hacer todo a ese nivel, el postre también debe ser acorde, de su jefe repostero. ¿No es así? Alice guardó silencio, sin saber qué responder. Todos sus castillos en el aire, construidos durante semanas, comenzaron a desmoronarse. Se sintió como si su hermoso proyecto, planeado al detalle, acabara de ser criticado por el cliente más exigente. Yo pensaré en ello, murmuró para dar por terminada la conversación. Pues piénsalo, querida, canturreó Serena dulcemente al teléfono. Eres lista, lo sabes todo. Colgando, Alice se quedó largo rato mirando fijamente un punto en la pared. No era solo un comentario. Era el primer disparo en la guerra que apenas comenzaba por el derecho a ser considerada la anfitriona de la fiesta. Y, como siempre, Charlie, que había escuchado la conversación, solo se encogió de hombros. Bueno, tal vez mamá tenga razón. El pastel del chef seguro se verá más elegante. No te preocupes, mejor lo pedimos a los nuestros. Alice miró a su esposo y comprendió que estaba sola en esta batalla. Él no veía problema alguno. De hecho, nunca veía problema en las palabras o acciones de su madre. Para él era normal. Para Alice, era humillación. Humillación de su madre, de sus esfuerzos, de ella misma. Esa noche, acostada en la cama, no pudo dormir. En su cabeza giraban las palabras de su suegra, poco serio, estatus, gente respetable. Ella sentía cómo la invadía la ofensa. Pero junto con ella nacía también la terquedad. No, no me rendiré. Demostraré que la calidez y el amor pueden ser más importantes que el estatus. Llevaré ambos pasteles al aniversario. Y que Serena intente rechazar un regalo hecho de corazón delante de todos los invitados. Durante las siguientes semanas, Alice vivió en un estado de tensión constante. Durante el día, trabajo, llamadas y reuniones interminables, coordinación de detalles para las fiestas de otros. Por la noche, preparación para el aniversario de su suegra, que se había convertido en su proyecto más personal y complicado. Decidió buscar un compromiso, encargó a su jefe repostero un lujoso pastel de varios pisos, una verdadera obra de arte, decorado con figuritas de azúcar, flores y monogramas. Al mismo tiempo, acordó con su madre que ella hornearía su leche de pájaro. Que haya dos pasteles, se convencía a sí misma. Uno para el estatus, otro para el alma. Suficiente para todos, y nadie se ofenderá. La víspera del aniversario, Serena expresó su deseo de aprobar personalmente el plan final de distribución de los invitados y revisar una vez más el menú. Alice, a regañadientes, aceptó la reunión en su oficina. Esperaba que la formalidad del restaurante enfriara un poco el temperamento de su suegra. Serena llegó puntual, vestida con un traje austero, con la expresión de una inspectora en el rostro. Recorrió la oficina, evaluando críticamente el entorno, y se sentó en el sillón frente a Alice, colocando sobre la mesa su impecable bolso de cuero. Bueno, muéstrame qué se te ocurrió, dijo con tono condescendiente. Alice extendió sobre la mesa el plan impreso del salón, las tarjetas con los nombres de los invitados y el menú final en papel de diseño. Comenzó a explicar cómo se ubicarían las mesas, quién se sentaría junto a la homenajeada y en qué orden se servirían los platos. Serena escuchaba en silencio, asintiendo solo de vez en cuando. Se notaba que la magnitud de la preparación la impresionaba. En sus ojos apareció algo parecido al respeto, pero de inmediato fue reemplazado por celos. Era su aniversario. Pero la que llevaba la batuta allí era Alice. Ella decidía qué servilletas habría en las mesas y qué música se tocaría. Eso, Serena no podía soportarlo. Todo esto, claro, es bonito, dijo cuando Alice terminó su informe.
Se nota que te esforzaste. Pero me queda una pregunta sin resolver. ¿Cuál? Alice se tensó, presintiendo algo malo. La cuestión del pastel, la suegra la miró directamente a los ojos. Espero que me entendieras bien la última vez y renunciaras a la idea de la repostería casera. En ese momento, Alice cometió un error. En lugar de esquivar la respuesta, decidió que la honestidad era la mejor política. Serena, lo he pensado bien, empezó con la sonrisa más conciliadora que pudo. Tendremos 2 pasteles. Uno, lujoso, de nuestro jefe repostero, como usted quería. Y el otro, el de mi madre, un regalo pequeño pero muy sentido de su parte. Estará separado, como símbolo del calor familiar, dijo Alice. El rostro de la suegra se volvió de piedra. Se levantó lentamente de la mesa, apoyó las manos sobre el tablero y miró a Alice de arriba a abajo. Así que no me escuchaste, dijo con tono helado. Te dije, nada de repostería casera en mi fiesta. Es mi aniversario, mis invitados, mis reglas, y prohíbo que traigas el pastel de tu madre. ¿Pero por qué? Alice también se levantó. ¿Qué te molesta tanto? Me avergüenza. Casi gritó Serena, olvidando su papel de dama refinada e intelectual. Muestra que mi hijo tiene una nuera de familia humilde que trae sus pasteles a las fiestas. He pasado 60 años construyendo mi reputación y tú quieres arruinarlo todo de un golpe. Es solo un pastel. Un regalo hecho de corazón. No es un regalo, es una demostración. Insistió la suegra. Una demostración de que no respetas mi opinión. Hizo una pausa para enfatizar cada palabra siguiente. Así que recuerda una vez por todas, o en mi aniversario habrá solo pastel del restaurante, o... No terminó la frase, pero Alice entendió perfectamente, o no habría celebración organizada por ella en absoluto. El ultimátum fue planteado de manera dura y definitiva. Alice pasó el resto del día como en un estado de confusión. Respondía mecánicamente las llamadas, firmaba documentos, pero en su mente resonaba un pensamiento: ¿qué hacer? ¿Llamar a su madre y cancelar todo? Eso sería equivalente a admitir su propia derrota. Sara ya había comprado los mejores ingredientes y pasado varios días en la preparación. Renunciar sería un golpe devastador para ella. Ceder ante su suegra significaba traicionar tanto a su madre como a sí misma. Por la noche, en casa, tuvo lugar una conversación difícil con Charlie. Como era de esperar, él tomó partido por su madre. Alice, ¿por qué discutes? Decía, evitando su mirada. Mamá solo quiere que todo sea perfecto. Está nerviosa por el aniversario. Es una fecha importante. ¿Perfecto? Su voz temblaba. ¿Eso significa humillar a mi madre? ¿Llamar vergüenza a un regalo hecho con amor? Bueno, no se refería a eso, murmuró él. Estás exagerando. No estoy exagerando, exclamó Alice. Me dio un ultimátum. Tu madre me prohibió traer un regalo de mi madre. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? Charlie suspiró y levantó las manos. No quiero pelear ni contigo ni con mi madre. Por favor, hagamos simplemente lo que ella pide. Tu madre horneará su pastel y lo comeremos en casa. ¿Por qué hacer de esto una tragedia? Alice miró a su marido y sintió cómo crecía un muro entre ellos. Él no solo no quería apoyarla, sino que no comprendía la esencia del problema. Para él era una pequeña disputa doméstica, un capricho de 2 mujeres. Para ella, era una cuestión de autoestima. Está bien, dijo fríamente. Lo entiendo todo. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Esa noche tomó una decisión. No retrocedería. Llevaría ambos pasteles al aniversario y que sucediera lo que tuviera que suceder. Ya no era un conflicto personal. Era una batalla por la dignidad de su familia. Y planeaba ganar.
Después del ultimátum de su suegra y de la indiferente reacción de su marido, Alice se sintió en la primera línea, donde todos sus aliados la habían abandonado. Pero retroceder era demasiado tarde. Llamó a su madre, pero no pudo decirle la verdad. En cambio, con voz alegre, preguntó si seguía en pie lo del pastel. Y al escuchar, alegre: «Por supuesto, hija, ya horneé las capas». Alice sintió una punzada de culpa. Estaba arrastrando a la persona más cercana a ella en esta desagradable historia, pero no veía otra salida. Ahora luchaba no solo por sí misma, sino por el honor de su madre. Los días siguientes se convirtieron en una silenciosa guerra de nervios. Serena llamaba a Charlie varias veces al día, y Alice, por los fragmentos de frases que su marido soltaba al teléfono, entendía que su suegra trabajaba activamente sobre su hijo. «Sí, mamá, no cambió de opinión, hablé con ella, pero ¿qué puedo hacer?». Es terca. Después de estas conversaciones, Charlie se volvía más callado y hosco. Comenzó a retrasarse en el trabajo y por las noches se sumergía en el portátil, fingiendo estar muy ocupado. Alice comprendía que simplemente evitaba la conversación, la necesidad de tomar partido. Su apartamento, que hasta hacía poco parecía un nido acogedor, se llenó de una tensión fría y resonante. Una noche, incapaz de soportar más esta tortura silenciosa, Alice decidió pasar al ataque. «Charlie, necesitamos hablar», dijo, sentándose frente a él en la sala. Él se apartó del ordenador a regañadientes. «¿Otra vez por el pastel, Alice?». «Ya te pedí». «Sí, otra vez por el pastel». «Y también por nosotros», la miró directamente a los ojos. «¿Te das cuenta de que tu madre intenta separarnos? Está creando intencionalmente un conflicto de la nada para mostrar quién manda en la casa». «Estás exagerando», repitió con cansancio su mantra. «Solo es una perfeccionista». «¿Perfeccionista?». Se rió con amargura Alice. «Es perfeccionista a la hora de humillar a los demás. Llamó vergüenza al regalo de mi madre. Me prohibió traerlo. ¿Y tú? Tú haces como si no pasara nada. ¿Y qué se supone que haga?». Su voz sonó irritada. «¿Pelear con mi propia madre por un pedazo de pastel la víspera de su aniversario? No es un pedazo de pastel». Alice alzó la voz. «Es una cuestión de respeto hacia mi madre, hacia mí. Si no lo entiendes, no sé de qué más podría hablar contigo». «Entonces no hables», replicó él con brusquedad. «Estoy cansado de estas discusiones eternas. Por un lado tú, por otro mi madre. Solo quiero que todos se calmen y celebremos con normalidad. Entonces, según tú, ¿normal es que me doblegue y haga lo que ella quiere? Que llame a mi madre de 70 años y le diga: «Perdón, mamá, tu regalo no pasó el control de calidad». Charlie guardó silencio. No tenía argumentos. Simplemente no quería conflicto, no quería asumir responsabilidades. Alice se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía una lluvia fina y molesta, acorde con su estado de ánimo. «He tomado una decisión, Charlie», dijo en voz baja, sin volverse. «En la fiesta habrá 2 pasteles. Y si a tu madre no le gusta, ese será su problema, no el mío». «Alice, no», su voz sonó casi suplicante. «Va a haber un escándalo». «Que lo haya», cortó ella. «Tal vez después de este escándalo algo cambie». Después de esa conversación casi no se hablaron. Cada uno vivía en su propio mundo. Alice perfeccionaba los detalles del banquete, poniendo toda su energía en ello, como si intentara demostrar algo a un enemigo invisible. Trabajaba hasta el agotamiento, y sus colegas lo notaban. «Estás muy nerviosa», le dijo un día su amiga y colega Sara. «Este aniversario de tu suegra te va a acabar». Alice solo se encogió de hombros. No quería sacar los problemas de la casa. Mientras tanto,
Su madre, Sara, sin sospechar nada, trabajaba con magia en su obra culinaria. Llamaba a Alice y con entusiasmo contaba cómo había conseguido un tipo raro de chocolate para el glaseado, cómo decoraría el pastel con frutas frescas. Cada palabra le dolía a Alice en el corazón. Se sentía una traidora que llevaba a su madre, inocente, al cadalso. Mamá, va a ser el más bonito, decía Alice al teléfono, conteniendo las lágrimas con dificultad. Me esfuerzo, hija, respondía Sara. Quiero que a Serena le guste. Alice entendía que no había vuelta atrás. Cancelar el regalo de su madre significaría romperle el corazón, someterse a su suegra, perder su autoestima. Estaba atrapada, y la única salida era llegar hasta el final, esperando salir de esta batalla con pérdidas no demasiado grandes. Pero su intuición le decía que el próximo aniversario no sería solo una celebración, sino un campo de batalla decisivo. A medida que se acercaba la fecha, las nubes se espesaban. La tensión en la casa se volvió casi tangible. Alice y Charlie existían en universos paralelos, intercambiando solo breves frases cotidianas. Comprar pan. Sacar la basura. Ya no hablaban de la fiesta, como si hubieran hecho un pacto silencioso de silencio. Pero ese silencio era engañoso. Alice sabía que Charlie llamaba a su madre todos los días, y después de esas conversaciones su ánimo se volvía aún más sombrío. Parecía absorber su descontento y transmitirlo como agresión pasiva, cerraba la puerta de golpe, chasqueaba la lengua con irritación cuando Alice dejaba caer algo, respondía con monosílabos. A los problemas familiares se sumaban los laborales. Ese gran cliente, la compañía petrolera para la que organizaba un evento corporativo a gran escala, decidió, de repente, hacer cambios radicales en el programa. Una semana antes del evento, quisieron cambiar la temática de carnaval veneciano a Chicago Gangster. Esto significaba rehacer por completo la decoración, el menú y el programa de entretenimiento. Alice se desgarraba entre llamadas a los artistas, negociaciones con los decoradores y esfuerzos por calmar al chef, que ahora debía crear nuevos platos de urgencia. Dormía 4 horas al día, se alimentaba de café y sándwiches y siempre se sentía al borde del colapso. En uno de esos días de locura, la llamó su suegra. Alice, hola, querida, canturreó con voz melosa. Estaba pensando en la disposición de los invitados. Has sentado a mi prima tercera Beatriz en la misma mesa que Nancy. Y llevan 10 años enemistadas. Hay que moverlas urgentemente. Serena, ahora no tengo tiempo, respondió Alice, agotada, sujetando el teléfono con el hombro mientras revisaba el presupuesto del proveedor de flores. El plan de asientos ya está aprobado. Por favor, no cambiemos nada. ¿Cómo que no cambiemos? En la voz de su suegra se colaron notas de acero. ¿Quieres un escándalo en mi aniversario? Que se agarren del pelo. Exijo que lo rehagas inmediatamente. No puedo inmediatamente. Tengo mucho trabajo, no pudo más Alice. Ah, el trabajo, murmuró con sarcasmo la suegra. Para ti el trabajo siempre está primero. Más importante que la tranquilidad de la madre de tu marido. Todo claro. No te preocupes, llamaré a Charlie, él solucionará esto. Colgó el teléfono. 5 minutos después sonó el teléfono del marido. Alice, ¿qué ha pasado ahora? Su voz sonaba irritada. Mamá está histérica, dice que te negaste a ayudarla con la disposición de los invitados. Charlie, tengo todos los plazos del proyecto al límite. Su voz se quebró en un grito. No puedo ocuparme de sus invitados ahora. ¿Por qué no pudo decirlo antes? Bueno, ya conoces a mamá. Se acordó en el último momento. Alice, hazme caso, arréglalo. Son solo 5 minutos de trabajo. 5 minutos,
Alice estaba a punto de lanzar el teléfono contra la pared. Él no tenía idea de lo que costaba reorganizar todo el plan cuando cada mesa estaba calculada al milímetro. «Está bien», murmuró. «Se me ocurrirá algo». Justo en ese momento, mientras ella se sentaba con la cabeza caída sobre la mesa, agotada, su jefe, Clint, apareció en su despacho. «¿Qué te pasa?», preguntó al ver su estado. «Los clientes petroleros me están matando». Alice levantó los ojos llorosos y, de manera inesperada incluso para sí misma, le contó todo: el aniversario, el descuento, los 2 pasteles y el ultimátum de su suegra. Clint, un hombre duro pero justo, escuchó en silencio, golpeando los dedos sobre el escritorio. «Sí», murmuró cuando ella terminó. «La familia de tu marido es algo, considéralo como meterte en un panal de abejas salvajes». Guardó silencio un momento, y luego sus ojos brillaron con picardía. «¿Quieres que te dé un botón rojo?». «¿Cómo?». No entendió Alice. «Literalmente. Eres mi mejor empleada y no quiero que te lleven al límite nervioso». «Mira», se sentó al borde de su escritorio, «el banquete está a mi nombre. El descuento es iniciativa mía. Hagamos un trato. Si tu señora cruza todos los límites el día del aniversario, solo me envías un SMS con una palabra clave, por ejemplo, cancelar, y con una sola llamada a nuestro gerente en el Imperial, anulo el descuento». Alice lo miraba sorprendida. «Pero eso es mucho dinero. Ella no podrá pagarlo». «Eso, Alice, ya no será tu problema», sonrió. «A veces, para poner a alguien en su lugar, hay que golpear donde más duele, en el bolsillo y en la reputación. Considéralo mi regalo para ti por el aniversario de tu suegra. Solo recuerda que tienes un as bajo la manga. Si lo usas o no, depende de ti. Pero solo saber que existe te dará fuerzas». Guiñó un ojo y salió del despacho, dejando a Alice atónita y sola. Ella se sentó mirando su teléfono. Botón rojo. La idea era loca, radical, pero tentadora. ¿Realmente iba a usarlo? Por supuesto que no. Pero la idea de tener un medio para detener instantáneamente cualquier espectáculo de su suegra le dio una confianza inesperada, como si le hubieran crecido alas a la espalda. Podría soportar este aniversario. Ahora no estaba sola contra todos. Tenía un aliado secreto y un arma poderosa que quizá nunca usaría. Pero estaba allí. Llegó el día del aniversario. El sábado amaneció soleado y helado, el clima perfecto para la celebración. Desde temprano Alice estuvo en movimiento, fue al salón, se hizo peinado y maquillaje, se puso un elegante vestido azul oscuro que realzaba su figura. Quería lucir impecable, como la anfitriona de la velada, que en esencia lo era. Charlie estaba tenso y callado. Se puso un traje nuevo, pero claramente no tenía ánimo festivo, parecía esperar una tormenta inevitable. Llegaron al salón de banquetes del Imperial con antelación para supervisar los últimos preparativos. Todo estaba perfecto, las mesas, cubiertas con manteles blancos como la nieve, brillaban con el cristal, en el centro de cada una había un arreglo floral sofisticado, tocaba un cuarteto de cuerdas. El personal del restaurante se movía silenciosa y coordinadamente. Alice observó con orgullo profesional el fruto de su trabajo. «Se ve impresionante», reconoció Charlie a regañadientes. «Mamá tiene que apreciarlo». «Debe, pero no lo hará», pensó Alice, sin decir nada en voz alta. Los invitados empezaron a llegar. Serena apareció de las últimas, queriendo causar el máximo efecto. Llevaba un vestido brillante color champán, un peinado alto y joyas doradas voluminosas. La homenajeada brillaba mientras recibía felicitaciones y regalos, lanzando a Alice miradas condescendientes, como diciendo, ¿ves cómo se organizan las fiestas? Aprende, niña.
Alice sonreía cortésmente, recibía a los invitados, los acomodaba en sus lugares, interpretando el papel de una anfitriona cordial. Sus padres habían llegado con un gran pastel dentro de una hermosa caja. Sara parecía nerviosa y feliz. Con orgullo colocó su creación sobre la mesa especialmente preparada para ello. ¡Qué bonito!, susurró Alice al asomarse a la caja. El pastel era realmente una obra maestra, glaseado blanco perfectamente liso, decorado con una red de chocolate oscuro y frutas frescas de arándanos y frambuesas. Me esforcé mucho, sonrió tímidamente su madre. La celebración continuaba con normalidad. Los invitados brindaban, bebían champán y disfrutaban de exquisitas tapas. Serena estaba en el centro de atención, contaba historias de su práctica docente, reía y recibía cumplidos. Alice la observaba y no podía quitarse de encima una sensación de inquietud. Todo era demasiado perfecto. Era la calma antes de la tormenta. Y la tormenta llegó cuando fue el momento del postre. A la señal de Alice, los camareros llevaron con solemnidad las mesas con ruedas al centro del salón. En una de ellas se alzaba un pastel de varios pisos del chef repostero, decorado con fuegos artificiales. En la otra, un poco más modesto pero igual de elegante, estaba el pastel de Sara. Los invitados aplaudieron con admiración. El presentador de la velada, que también había contratado a Alice, pasó el micrófono a la homenajeada para unas palabras de agradecimiento. Serena se levantó, recorrió la sala con una mirada majestuosa y comenzó su discurso. Queridos amigos y familiares. Su voz brillaba de felicidad. Me alegra tanto verlos a todos en mi 60º cumpleaños. Quiero agradecerles por sus cálidas palabras y maravillosos regalos. Hizo una pausa, señalando con la mano el elegante pastel con fuegos artificiales. Este pastel es una verdadera obra de arte. Resalta a la perfección el estatus de nuestra velada. Gracias, chicos, se han esforzado mucho. Hizo otra pausa y su mirada se posó en el segundo pastel. La sonrisa en su rostro se tornó helada. ¿Y esto? Torció los labios con desprecio, señalando la creación de Sara. Esto, según entiendo, también es un regalo de la casamentera. Un incómodo silencio se apoderó del salón. Sara, sentada junto a Alice, palideció. Claro que aprecio los gestos sinceros, continuó Serena con un tono venenoso y dulce a la vez, pero, queridos míos, no estamos en una boda de pueblo. Esto no lo comemos. Y con esas palabras, dio un paso hacia la mesa y, con un movimiento rápido y preciso, derribó el pastel al suelo. El soufflé blanco, el glaseado de chocolate y las frutas frescas se dispersaron por el caro parquet, dejando un manchón pegajoso y sucio. Algunos invitados soltaron una. Sara se cubrió el rostro con las manos. Charlie se quedó inmóvil, mirando a su madre con horror, pero sin decir una palabra. Simplemente se giró. Serena, satisfecha con el efecto causado, se volvió hacia Alice, que estaba pálida como un lienzo, y le lanzó con una sonrisa triunfante. Tu madre lo limpiará. En el ensordecedor silencio que siguió a las palabras de la suegra, el leve sollozo de Alice sonó atronador. Se volvió y vio a su madre, encorvada, sentada y llorando en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, no sollozaba ni gimoteaba, simplemente lloraba en silencio de humillación. Y eso era más aterrador que cualquier grito. En ese momento, el mundo de Alice se redujo a un solo punto, el pastel aplastado en el suelo y las lágrimas de la persona más querida. Todo lo demás, las caras atónitas de los invitados, la expresión asustada de su esposo, la sonrisa triunfante de su suegra, quedó en un segundo plano, difuso e irrelevante. Miraba el amasijo pegajoso de bizcocho, crema y frutos en el suelo, y no veía solo un postre arruinado.
Veía el amor pisoteado de su madre, sus noches sin dormir frente al horno, su deseo de dar un regalo sincero. Veía todos sus esfuerzos, toda la esperanza de reconciliación, aplastados en el barro. Un vacío frío y resonante la llenó por dentro, desplazando el shock y la indignación. Esto ya no era solo humillación, era una declaración de guerra. Y en esa guerra, acababa de perder la batalla decisiva. Al menos, eso parecía a Serena. Alice giró lentamente la cabeza y miró a su esposo. Charlie seguía allí, de espaldas, examinando atentamente el patrón del papel tapiz. No se acercó, no la abrazó, no intentó protegerla a ella ni a su madre. Simplemente se apartó. Y esa traición silenciosa le dolió más que el acto de su suegra. De Serena no esperaba otra cosa. Pero Charlie él era su esposo, su apoyo. Y ahora ese apoyo se había hecho polvo. ¿Qué están esperando? Música. Ordenó Serena en voz alta, intentando devolver la velada a un tono festivo. Maestro de ceremonias, continúe con el programa. El cuarteto de cuerdas empezó a tocar torpemente algo neutro. Los camareros, pálidos y confundidos, se apresuraron a recoger los restos del pastel del suelo. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, tratando de aparentar que nada había pasado, pero la atmósfera de la fiesta estaba irremediablemente arruinada. Alice se acercó a su madre y la abrazó por los hombros. «Mamá, vámonos de aquí», dijo en voz baja. Sara levantó hacia ella sus ojos llorosos, llenos de dolor y desconcierto. «¿Por qué, Alice?», susurró. «Si yo lo hice con todo el corazón». «Lo sé, mamá, lo sé», tragó el nudo que se le subía a la garganta. «Vamos». Ayudó a su madre a levantarse, tomó su abrigo del guardarropa y, sin mirar a nadie, la condujo hacia la salida. Nadie intentó detenerlas. Charlie no se volvió. Serena, con aire triunfante, recibía las miradas de compasión de sus amigas, que ya susurraban. Que no era tan horrible le ha tocado a esa pobre mujer. El aire frío de la calle les golpeó el rostro, haciendo que las lágrimas se congelaran sobre sus mejillas. Llegaron en silencio al coche. Alice acomodó a su madre en el asiento delantero, abrochó el cinturón y se sentó al volante. Sus manos temblaban tanto que apenas logró insertar la llave en el encendido. Durante todo el camino a casa permanecieron en silencio. Alice conducía en piloto automático, mirando las luces de la ciudad nocturna y sintiendo como dentro de ella se apagaba la última chispa de esperanza. En casa, acostó a su madre en la sala, le dio un calmante y luego entró a su habitación, cerró la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Fue entonces, en la completa soledad y silencio, cuando se desbordó. No lloraba, aullaba, conteniendo sollozos silenciosos, mordiendo los puños para no despertar a su madre. Era un llanto no de rencor, sino de impotencia y total decepción. Toda su vida, todos sus compromisos, toda su fe en que el amor y la paciencia pueden superar cualquier cosa, había sido pisoteada y arrojada, como aquel miserable pastel. Se quedó sentada en el suelo durante varias horas, mirando la oscuridad. El teléfono vibró. Un mensaje de Charlie: «¿Dónde estás?». «Mamá está preocupada». Alice esbozó una sonrisa entre lágrimas. «Mamá está preocupada». «Claro. El vencedor siempre se preocupa de si el enemigo ha sido vencido por completo». No respondió, simplemente apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Esa noche comprendió que su matrimonio, en esencia, había terminado. Terminó en el momento en que su esposo se dio la vuelta, permitiendo que su madre la humillara a ella y a su familia. Todo lo que viniera después sería solo formalidad. Se sentía vacía y destrozada. Pero en algún rincón de ese vacío,
como una brasa que aún arde, surgía un sentimiento nuevo, desconocido para ella, rabia fría y calculadora. Alice no durmió en toda la noche. Permaneció acostada mirando el techo, repasando los eventos de la noche anterior. Cada palabra, cada mirada, cada detalle, el rostro humillado de su madre, la sonrisa triunfante de su suegra, la espalda de su esposo, que se dio la vuelta en el momento más importante. El dolor gradualmente daba paso a un análisis frío y racional. Ya no se sentía víctima. Se sentía tonta. Tonta por haber intentado construir un puente durante 5 años donde la otra parte levantaba un muro. Tonta por haber creído en los compromisos con alguien para quien solo existe una opinión, la suya propia. Por la mañana se levantó, tomó una ducha helada como si quisiera lavar los restos de su debilidad de ayer. Se miró en el espejo. En el reflejo la miraba otra mujer, con ojeras oscuras, pero con una mirada firme y decidida. Alice que complacía a todos había terminado. Alice que temía los escándalos había terminado. Hoy comenzaba una nueva vida. Se dirigió silenciosamente a la cocina. Su madre aún dormía. Alice se preparó un café fuerte y se sentó en la mesa. Sacó el portátil y abrió sus archivos de trabajo. Necesitaba distraerse, volver a ese entorno donde era profesional, donde la valoraban, donde su palabra tenía peso. El trabajo siempre había sido su salvación. Se sumergió en presupuestos y contratos, y esa actividad mecánica poco a poco ordenaba sus pensamientos. Alrededor de las 10 de la mañana, su madre despertó. Parecía haber envejecido una noche entera, pero se mantenía firme. «Creo que me iré a casa, hija», dijo, rechazando el desayuno. «No quiero molestarte». «No me molestas, mamá», respondió Alice con firmeza, tomando su mano. «Te quedarás aquí, y a casa irá otra persona». Sara miró a su hija con sorpresa. En su voz y mirada había una seguridad de acero que nunca antes había visto. En ese momento sonó el teléfono de Alice. Lo encendió y vio el nombre de Charlie. Lo miró un largo rato, luego, con decisión, presionó el botón de contestar y activó el altavoz. «Hola, Alice, gracias a Dios». La voz de su esposo sonaba ansiosa y culpable. «¿Dónde estás?» «No he dormido en toda la noche, te llamé». «¿Por qué te fuiste sin decir nada?» «¿Y qué debía decir, Charlie?» Su voz era completamente tranquila. «Gracias por la maravillosa velada. Mira, lo sé. Ayer mamá se pasó de la raya», habló rápidamente. «Hablaré con ella, se disculpará». «No hace falta», interrumpió Alice. «Ya es tarde para disculpas». «¿Qué significa tarde?» Claramente no entendía. «Alice, no te enfades. Vuelve a casa y lo hablamos». «Ya estoy en casa», respondió ella. «En mi apartamento». En el otro extremo del teléfono se hizo un silencio. «Me refiero a nuestra casa», dijo finalmente. «Ya no hay nuestra casa, Charlie», pronunció Alice, mirando fijamente a su madre. «Están tú y tu madre, y estoy yo». «¿Vas a pedir el divorcio?» En la voz de Charlie se percibía miedo. «¿Por un pastel?», aclaró él. «No por un pastel», sonrió Alice con ironía. «Sino por lo que ese pastel simboliza». «Por tu traición». Escuchó una voz al fondo, era Serena. «¿Qué dice?» «Pásame el teléfono». «Alice, escucha», susurró Charlie. «No hagas tonterías. Ven y nosotros». En ese momento, evidentemente, el teléfono pasó a otras manos. «Alice», era Serena, «cesa con la histeria y vuelve a casa. Charlie no durmió en toda la noche por tu culpa. Debes pensar en tu esposo, no en tus rencores». Eso fue la gota que colmó el vaso.
Alice sintió como algo dentro de ella hacía clic definitivamente. Serena, dijo con tono gélido. Por favor, pásame el teléfono de mi jefe. ¿De quién? Preguntó sorprendida la suegra. De mi jefe, Clint. ¿O no, mejor no? Alice miró a su madre, que la observaba con preocupación, y le sonrió alentadoramente. Sacó su segundo teléfono, el de trabajo, y buscó el contacto de Clint. Mamá, todo estará bien, dijo. Luego, aún manteniendo a Charlie y a su madre en línea, envió un breve mensaje de texto a su jefe. Solo 2 palabras: cancelación protocolo, lealtad. Colocó el teléfono sobre la mesa y dijo con calma al altavoz. Creo que nuestra conversación ha terminado, pero parece que la suya apenas comienza. Les deseo suerte. Y presionó colgar. ¿Qué hiciste?, preguntó Sara en un susurro. Simplemente restablecí la justicia, mamá, respondió Alice. Y por primera vez en muchos meses, no sintió miedo, sino una embriagadora sensación de libertad y poder. Ya no era una víctima. Ahora ella dictaba las reglas del juego. Tras colgar, la vivienda quedó en silencio unos minutos. Sara observaba a su hija con preocupación, sin atreverse a hacer preguntas. Alice, en cambio, estaba completamente tranquila. Se sirvió otra taza de café y se sentó a la mesa. Dentro de ella no había dudas ni arrepentimientos. Solo una fría como el acero seguridad en su rectitud. Ya no pensaba ser aquella cuyos sentimientos y dignidad pudieran ser pisoteados por caprichos ajenos. Se imaginaba lo que ahora ocurría en el restaurante imperial. Probablemente Serena y Charlie aún no entendían lo que había pasado. Lo más seguro es que creyeran que Alice simplemente colgó el teléfono en un arranque de ira. Su suegra, seguramente, contaba con aire triunfante a su hijo por haber elegido una esposa tan histérica. Después, debía sonar otro timbrazo o, aún más impactante, aparecer en la sala el gerente. Alice casi podía ver la escena: la gerente del restaurante, estricta e impecable Viola, a quien ella misma había instruido antes de cada gran evento, se acercaba a la mesa de la homenajeada. Con cortesía, pero con firmeza, le pedía a Serena que le dedicara un minuto para resolver un asunto financiero. La suegra primero hizo un gesto de desdén. ¿Qué asuntos pueden haber? Todo está pagado. Pero Viola insistió. Alice sonrió ante sus propios pensamientos. Conocía demasiado bien cómo funcionaba el sistema en su empresa. Clint no bromeaba. Si daba una orden, se ejecutaba al instante y sin la más mínima desviación del protocolo. Y eso significaba que ahora su suegra y su esposo estaban mirando una factura cuya suma se había triplicado con creces. Una suma que, Alice lo sabía, simplemente no podían permitirse. La pensión de Serena y el salario de Charlie ni siquiera cubrían un tercio de esos gastos. Se levantó y se acercó a su madre. Mamá, no te preocupes, todo saldrá bien. Ya no permitiré que te lastimen. Nunca. Sara tomó su mano. Alice, tengo miedo por ti. No te lo perdonarán. No necesito su perdón, respondió Alice con firmeza. Necesito su respeto. Y si no lo hay, tampoco los necesito a ellos. Empezó a empacar las cosas de Charlie. Metódicamente, sin emociones, como si estuviera cumpliendo una tarea laboral. Doblando sus camisas y colocándolas en la maleta, echando en caja sus libros, videojuegos y artículos de aseo. Cada objeto evocaba el pasado, pero ya no dolía. Eran simplemente cosas de alguien que resultó ser un extraño. Una hora después, cuando el trabajo estaba casi terminado, sonó el teléfono nuevamente. Esta vez era Charlie. Alice activó otra vez el altavoz. ¿Qué has hecho? Su voz se quebraba en gritos. ¿Estás en tu sano juicio? Alice guardó silencio, dejándolo desahogarse.
Nos han enviado una factura de $500,000. ¿Medio millón? ¿Te das cuenta de dónde sacaríamos ese dinero? No es nuestro, Charlie, respondió con calma. Es tuyo, tuyo y de tu mamá. Después de todo, es su aniversario. Pero tú habías negociado un descuento. Respiraba con dificultad de la rabia. Negocié, dijo Alice con calma, pero mi jefe decidió que los clientes que humillan a sus empleados y a sus familias no merecen descuentos. Muy simple. ¿Tu jefe? Se sorprendió Charlie. ¿Qué tiene que ver él? ¿Tú organizaste todo esto? Solo aproveché la oferta que me hicieron, contestó Alice. A diferencia de ti, mi jefe me valora y está dispuesto a defenderme. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de Serena gritando algo a su hijo. Mamá se desmayó. Gritó Charlie. Tiene problemas de corazón. Si le pasa algo, será tu culpa. Llama a una ambulancia. Y de paso pídele dinero para pagar la factura o a sus respetables invitados, un diputado, por ejemplo. Seguro que ayudará, aconsejó Alice con indiferencia. Colgó antes de que él pudiera responder. El resto del día el teléfono no dejaba de sonar. Llamaba a Charlie, llamaba a números desconocidos, probablemente familiares de la suegra. Alice no contestaba. Empacó las últimas pertenencias de su esposo en cajas, las puso en la puerta de entrada, luego llamó a un servicio de taxis y pidió un camión de carga. ¿A dónde va esto?, preguntó Sara, mirando las maletas y cajas. A su casa, respondió Alice. A la de su mamá. Que vivan juntos, si son una familia tan unida. Cuando llegaron los cargadores, simplemente les dio la dirección de Serena y pagó el envío. Que fuera su última contribución al presupuesto familiar. Por la noche, cuando el apartamento quedó tranquilo y espacioso, se sentó junto a su madre. ¿Estás segura, hija?, preguntó Sara suavemente. ¿No se podría arreglar todo? No hay nada que arreglar, mamá, negó Alice con la cabeza. No se puede recomponer algo que nunca estuvo completo desde el principio. Solo no lo veía, o no quería verlo, y ahora lo he visto. ¿Y sabes lo que siento? ¿Qué? Alivio, sonrió Alice. Un alivio enorme. Como si durante 5 años hubiera cargado una mochila pesada llena de piedras, y por fin la hubiera dejado caer. Sí, me duele la espalda, los hombros me duelen, pero puedo respirar. De verdad respirar. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad vivía su propia vida, brillando con luces, y ella también tenía por delante otra vida, complicada, pero suya. Y en esa vida ya no habría lugar para humillaciones. La noche transcurrió tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, Alice durmió profundamente, sin sueños inquietantes. Por la mañana se despertó con la mente clara y un plan de acción definido. Lo primero, una reunión con el abogado. Sabía que el divorcio y la división de bienes, aunque fueran pocos, no serían fáciles. Especialmente considerando el carácter de su suegra. Mientras preparaba el desayuno para su madre, recibió un mensaje de Charlie en el teléfono. Largo, confuso, lleno de reproches y súplicas. Al mismo tiempo, llevaron a su madre en ambulancia por una crisis hipertensiva. ¿Cómo pudiste hacer esto? El banquete se pagó a medias con los familiares. Tuve que pedir prestado a todos los que pude. Lo arruinaste todo. Por favor, hablemos. Te amo. Alice leyó el mensaje y no sintió nada, ni compasión, ni enojo, solo un frío desapego. Él todavía no entendía. Culpaba a ella, a las circunstancias, a su jefe, a cualquiera, pero no a sí mismo ni a su madre. Escribía, te amo. Pero detrás de esas palabras no había nada más que miedo a la responsabilidad y a la soledad.
Eliminó el mensaje sin responder. Durante el día se reunió con el abogado, un hombre mayor, de cabello canoso, recomendado por Clint. Le explicó detalladamente su situación: matrimonio, hipoteca a nombre de ambos, ausencia de contrato matrimonial, incidente en el aniversario. La situación está clara, dijo el abogado tras escucharla. El apartamento comprado durante el matrimonio es propiedad común y se divide a la mitad. Tendrán que venderlo y repartir el dinero, o uno de los dos compra la parte del otro. Quiero quedarme con el apartamento, dijo Alice con firmeza. Estoy dispuesta a pagarle su parte. Es la opción más sensata, asintió el abogado. Prepararemos todos los documentos y propuestas para tu esposo. Creo que después de lo de ayer será más conciliador. Por cierto, guiñó un ojo astutamente, tu jefe, Clint, es un gran estratega. Un movimiento impresionante. Al regresar de la oficina del abogado, Alice se sintió aún más segura. Tenía apoyo y un plan. Ya no estaba sola. Por la noche, mientras tomaban té con su madre, sonó el timbre. Alice se tensó, pero no era Charlie. En la puerta estaba su tía, Beatriz, la misma que Serena no quería sentar junto a ningún invitado. Hola, Alice, dijo, moviéndose incómodamente. ¿Podemos hablar un momento? Alice la dejó pasar en silencio hasta la cocina. No he venido a justificar sus actos, comenzó Beatriz, rechazando el té. Lo que hizo Serena ayer es inconcebible. Le dije lo mismo hoy cuando la visité en el hospital. ¿Está en el hospital?, preguntó Alice. Sí, en el hospital, dijo Beatriz con un gesto de mano. La presión le subió. Estará unos días y la atenderán. No es grave, solo finge sufrir. No vine por eso. Vine a decirte que te mantengas firme. Hiciste lo correcto. Alice la miró sorprendida. Somos familia. Vemos todo, Alice. Vemos cómo Serena ha manipulado a Charlie toda su vida, cómo no te aceptó desde el primer día. Callamos, no queríamos intervenir en otra familia, pero ayer sobrepasó todos los límites. Hiciste bien en ponerla en su lugar. Sacó un sobre de su bolso. Aquí hay un poco de ayuda. Mi tío Arek y yo decidimos ayudarte. Sabemos que no será fácil para ti ahora. Por favor, no lo rechaces. Es de corazón. Alice miró el sobre y las lágrimas comenzaron a rodar. Gracias, susurró. Gracias. Mantente fuerte, niña. La verdad está de tu lado. Esa visita fue una sorpresa completa para Alice y le dio aún más fuerzas. Resulta que no todos en esa familia estaban ciegos. La resolución llegó una semana después. Charlie, aparentemente comprendiendo que las súplicas y amenazas no funcionaban, acudió a negociar con el abogado. Parecía abatido y cansado. Aceptó todas las condiciones de Alice. Ella compraría su parte del apartamento, haciéndose cargo del resto de la hipoteca, y él no reclamaría nada más. Su último encuentro fue en el banco, donde firmaron los documentos. Perdóname, dijo él cuando todo terminó. Fui un cobarde. Sí, respondió Alice con sencillez. Lo fuiste. ¿Y mamá? Ella nunca entendió que estaba equivocada. Cree que la difamaste y que hiciste que todo el mundo se pusiera en su contra. Se muda de la casa de Beatriz a un piso alquilado. Dijo que no pondrá más un pie en esta ciudad. Es su elección, encogió de hombros Alice. Salieron del banco y se detuvieron en el porche. ¿Serás feliz?, preguntó él, mirándola. Ya lo soy, respondió Alice. Porque soy libre. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Sabía que él la seguía con la mirada, pero el pasado ya no tenía poder sobre ella. Delante de ella había una nueva vida, su propia vida, donde solo ella establecía las reglas.
En otro rincón de la ciudad, Serena recogía sus cosas, quejándose por teléfono con una amiga sobre la ingratitud negra de su nuera y la debilidad de su hijo. Su aniversario, que debía ser un triunfo, se convirtió en un completo desastre para su reputación y poder. La justicia, aunque tardía, finalmente había prevalecido. Pasaron 6 meses. Afuera caían los primeros copos de nieve, cubriendo Irlanda con un manto blanco y esponjoso. Alice estaba sentada en su apartamento, en la misma cocina que había sido testigo de tantas tragedias, sonriendo mientras su madre, Sara, enseñaba a una vecinita de 5 años a hacer animalitos divertidos con masa. Tras el divorcio, Alice había convencido a su madre de mudarse con ella. Sara al principio se negó, sin querer molestar, pero Alice fue firme. «Mamá, esta también es tu casa», dijo. «Basta de vivir para otros. Es hora de vivir para nosotras mismas». Y su madre aceptó. Su pequeño apartamento se llenó de calor, del aroma de repostería fresca y de una tranquila y apacible paz. La vida de Alice cambió radicalmente. En el trabajo la ascendieron a jefa del departamento de clientes VIP. Clint, apreciando su fortaleza y profesionalismo, confiaba plenamente en ella. Pagaba la hipoteca, ya de su propiedad, y por primera vez en muchos años se sintió dueña de su destino. Charlie pagaba la manutención regularmente, pero evitaba verse con Alice. Ella sabía que se había mudado con su madre al piso alquilado. Al parecer, los viejos hábitos eran más fuertes que el deseo de empezar una vida independiente. Alice no sentía ni enojo ni odio hacia él, solo una ligera tristeza y compasión. Nunca pudo romper el cordón umbilical, seguía siendo un niño de mamá. Era su elección y ella la respetaba a distancia. Una noche, mientras revisaba viejos papeles, encontró un folleto brillante del salón de banquetes del restaurante. Lo giró entre sus manos, recordando aquel desastroso aniversario. Los recuerdos ya no dolían. Era simplemente un hecho de su pasado, una lección dura pero importante. Una lección sobre no permitir que nadie, ni siquiera los más cercanos, humille tu dignidad. Una lección sobre que, a veces, para encontrarte a ti misma, debes perder aquello que parecía importante. Se acercó al espejo del recibidor. Se reflejaba una mujer segura y tranquila. Ya no buscaba la aprobación de los demás, ni intentaba agradar a todos. Había aprendido a decir no, a valorarse a sí misma. El teléfono pitó. Llegó un mensaje de Sara, su colega y amiga. «Hola. ¿Quieres ir mañana al teatro después del trabajo?» Estreno. Alice sonrió y escribió rápidamente la respuesta. «Con mucho gusto». Miró a su madre, que reía feliz junto a la pequeña vecina en la acogedora cocina bañada por la luz cálida, y comprendió que era realmente feliz. No la felicidad empalagosa y superficial que intentó mostrar para su suegra, sino una verdadera felicidad tranquila y profunda. La felicidad de ser ella misma, de ser libre, de estar en casa. Esta es una historia sobre la fuerza de espíritu y la importancia del respeto propio. A veces, la vida nos coloca en situaciones donde debemos tomar decisiones difíciles. Y si sientes que no te valoran y te humillan, recuerda, siempre tienes derecho a decir, basta. No temas cambiar tu vida, aunque de miedo. Porque tras la hora más oscura siempre llega el amanecer.